Alerta. Chile en la mira de los narcos y el Plan 2030. En 2019 América Latina se enfrentó a una masiva ola de protestas. Similar a otros eventos en el mundo, millones de personas se volcaron a las calles para desafiar a sus gobiernos. En la mayoría de estos casos las protestas estuvieron seguidas de disturbios a gran escala. En Venezuela y Bolivia, estallaron ante las acusaciones de fraude electoral, mientras que en Ecuador y Nicaragua contra las medidas de austeridad y sobreprecio de bienes esenciales. En Chile y Colombia, en cambio, las razones se vincularon a la insatisfacción socioeconómica y la represión policial. Un factor común entre todos estos casos fue el divorcio entre las élites y los problemas cotidianos de las personas. Aunque las causas de las protestas fueran diferentes, los gobiernos latinoamericanos tendieron a enmarcarlas de manera semejante. Rechazando la posibilidad de un genuino malestar social, los gobiernos consideraron los disturbios como acciones instigadas por motivos ideológicos o criminales. Este enfoque conspirativo no fue aislado. Incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que las dictaduras bolivariana y cubana eran las responsables de exportar la polarización y de financiar, apoyar y promover el conflicto del 18 de octubre. Tres eventos concretos contribuyeron a reforzar la hipótesis de la represalia extranjera. El primero fue la provocadora declaración del régimen bolivariano sobre la situación en Chile. El 20 de octubre, Maduro elogió las protestas como una revolución social y aseguró que estaban en línea con el plan propuesto por el Foro de Sao Paulo contra los regímenes capitalistas de la región. Esos mismos días, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido, afirmó que los disturbios en Chile y el resto de América Latina eran solo la primera brisa de un próximo huracán bolivariano. El segundo hecho fue la llamada del presidente Donald Trump a Piñera a finales de octubre. Según la Casa Blanca, Trump habría alertado a su par de los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia y la sociedad en Chile, aunque no especificó qué países estaban involucrados. En tercer lugar, la filtración de 3 informes confidenciales elaborados por los servicios de inteligencia chilenos. Sin ninguna prueba sustancial, estos confirmaban que ciudadanos venezolanos y cubanos habrían jugado un papel activo como agitadores en actos de violencia. Uno de los informes incluso fue más allá al afirmar que las agencias de inteligencia de Venezuela y Cuba, respectivamente el SEBIN y el G2, habían preparado una ofensiva insurreccional y trajeron a Chile 600 agentes clandestinos, entrenados en guerra de guerrillas urbanas. A raíz de todos estos hechos, el 11 de noviembre el expresidente Piñera confirmó en sus propias palabras la participación de gobiernos extranjeros en el estallido político y social en la región. Distinta a la hipótesis sobre la intervención extranjera, hubo otro enfoque en el que se sostuvo que los hechos de violencia fueron un sabotaje articulado internamente desde Chile. En particular, grupos articulados de anarquistas y narcotraficantes, aunque por motivaciones diferentes. Mientras que los anarquistas buscaban socavar el orden institucional de la élite, los narcotraficantes, en cambio, buscaban reducir el control policial para ampliar sus mercados ilegales en zonas periféricas. De este modo, basados en la teoría del lumpen, los disturbios habrían sido eventos espurios que nada tenían que ver con las demandas mayoritarias de la población. Para ambos grupos, el gobierno del expresidente Piñera habría sido un objetivo de desestabilización particularmente atractivo. En el caso de los anarquistas, Piñera representaba el establishment y la defensa del statu quo. De este modo, el presidente no solo era la máxima autoridad de un sistema hiperpresidencialista, sino también el líder de una coalición reticente a los cambios. En un contexto de severa crisis de representación, esta combinación habría exacerbado el malestar social entre los grupos marginalizados. Para los narcotraficantes, el gobierno de Piñera encarnaba un obstáculo para el desarrollo de su mercado ilegal. Este argumento encontraba fundamento en el discurso de mano dura que Piñera desplegó en la campaña presidencial de 2017. Una vez en la moneda, Piñera habló de guerra contra el narcotráfico, y no dudó en desplegar medidas con impacto en la opinión pública. Esto incluyó, por ejemplo, redadas masivas en barrios periféricos y la incorporación de las Fuerzas Armadas en la protección de las fronteras. Como resultado, argumenta esta hipótesis, las bandas criminales habrían perdido el poder en las calles, lo que motivó acciones de desestabilización contra el gobierno. Al tener un enemigo político compartido, los grupos anarquistas y narcotraficantes habrían establecido una forma avanzada de colaboración. El objetivo central habría consistido en facilitar las condiciones para la ocurrencia de disturbios a gran escala en todo el país.
Si los grupos antisistema estaban a cargo de crear desórdenes y barricadas en las zonas urbanas, los narcotraficantes se habrían dedicado al saqueo de supermercados y al ataque de sedes policiales y estaciones de metro en las zonas periféricas. A la fecha actual, aún no existe evidencia creíble que confirme la participación de regímenes extranjeros ni la de grupos criminales como los promotores de la crisis social. El 14 de octubre de 2020, por ejemplo, el fiscal a cargo de múltiples casos de violencia durante el estallido, Manuel Guerra, dijo que la posible vinculación internacional era una cortina de humo. Desde el primer proceso constitucional, en 2021-2022, la seguridad como problema y como condición de tranquilidad comenzó a acentuarse en los análisis recogidos por el estudio realizado en todas las regiones del país, con participantes de entre 18 y 93 años. Las preocupaciones por la educación, salud o pensiones, que antes figuraban entre las temáticas que inquietaban a la población, aparecen en un segundo plano en el contexto actual, sin importar la edad, nivel educativo o municipio en el que viven. Los jóvenes, por ejemplo, que habitualmente no hablaban de la problemática de la inseguridad pública o lo hacían desde otra perspectiva, hoy se suman a la voz dominante. Las tres principales preocupaciones son seguridad, justicia y educación. Hace unos días aparece una mujer asesinada por el tren de Aragua en Chile. Un homicidio que también reveló la guerra desatada entre dos facciones de la organización criminal transnacional El Suelo Criollo y que explica el alza exponencial en los muertos del crimen organizado en la frontera norte. Si los gallegos se erigieron como dueños ilegítimos del Cerro Chuño, el tren del Coro hizo lo propio en las cercanías al terminal de buses internacional de Arica. La migración ilegal, que se mantiene con más de 100.000 ingresos ilegales en los últimos 2 años, ha complicado aún más este panorama. Aprovechando la falta de voluntad de las autoridades y la falta de control de fronteras, las redes de crimen organizado han encontrado en la migración descontrolada una vía para fortalecer sus operaciones, utilizando a migrantes para el tráfico de drogas y personas. Frente a este desafío, es fundamental adoptar una postura firme y coherente contra el narcotráfico y el narcoactivismo, reconociendo que la seguridad pública y la protección de las comunidades deben ser la prioridad. Esto implica reevaluar las políticas de reinserción social para delincuentes vinculados al crimen organizado, fortalecer el control migratorio para prevenir el ingreso indiscriminado, y promover una cooperación más efectiva entre las autoridades judiciales, policiales y migratorias. Pero, sobre todo, entender que los extranjeros presos en nuestro país, a través del Convenio de Estrasburgo, pueden cumplir la pena en su país de origen, ya que existe una nula probabilidad de que se reinserten en un país, donde ni siquiera van a tener visa. Al parecer, existe un claro plan para hacer desaparecer ciertos países que son una piedra en el zapato para regímenes que operan en las sombras. Frente a esto, muchas acciones están operando como estrategia para que en forma natural vaya actuando el plan que se pretende en la Agenda 2030. Como ejemplo, lo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mencionó. Existe un plan para desarticular Latinoamérica, como Chile, Ecuador, entre otros. Es importante tener los ojos bien abiertos y la mente bien clara para comprender las acciones que estamos presenciando en la actualidad. Millennium Televisión, analizando la actualidad. Comparte y suscríbete.